Hola, en este video vamos a ver la forma en cómo se determina el riesgo y el rendimiento de dos activos financieros. En este caso vamos a ver cómo de forma conjunta es que se consideran estas dos medidas. Para el caso del rendimiento, primero vamos a ver cómo determinar el rendimiento esperado de dos activos financieros de manera conjunta. Es importante mencionar algunos conceptos que se utilizaron para el caso de un activo financiero, son los que se utilizan aquí. Entonces, lo único que se hace es ampliar este concepto para el caso en el que se consideran pues ahora dos activos financieros. Es importante mencionar que cuando se tienen dos activos financieros, entonces se crea o se conforma un portafolio o una cartera de inversión. Ahora es importante mencionar el rendimiento esperado de un activo individual está dada por esta expresión que es rendimiento esperado RE o R barra, que es igual al promedio de los rendimientos. En este caso RT pues es el rendimiento de un activo financiero. En este caso un activo financiero, si tuviera estos dos precios en estos dos periodos, entonces el rendimiento está dado por esta expresión. Y ahora, si se quiere determinar el rendimiento esperado de un portafolio P, si se tienen dos activos financieros, entonces la forma en cómo se haría es a través de esta expresión que está aquí, donde si nos damos cuenta, RA barra pues es el rendimiento de A, el rendimiento esperado de A, RB barra es el rendimiento esperado de B, pero ahora aparecen dos parámetros multiplicando a esos dos rendimientos, WA y WB, que en este caso corresponden a la proporción que se invertiría en cada uno de ellos. Por ejemplo, cuando se quiere invertir una cierta cantidad en dos activos financieros al mismo tiempo, pues si se tiene una cierta cantidad que representa el 100%, podría destinarse 50% a A, 50% a B, y por eso es que estos dos parámetros representan esas proporciones. Por lo tanto, la suma de esos dos tiene que dar 1, en este caso el 100%. Para poder entender mejor el rendimiento esperado, vamos a recurrir a un ejemplo. Primero, tenemos los siguientes rendimientos individuales para dos activos, en este caso A y B. Estos son tres rendimientos en tres periodos distintos y, en este caso, el rendimiento esperado de A y el rendimiento esperado de B de forma individual es el promedio de esos rendimientos y está dado por estos valores, 3.16 y 1.63. Ahora, si lo que se quiere es determinar el rendimiento de un portafolio conformado por estos dos activos, en donde se decide invertir 50% en uno y 50% en otro, es decir, si tiene un portafolio P1 que está dado por estas dos proporciones, que es 50% y 50%, entonces el rendimiento esperado de ese portafolio está dado por este rendimiento esperado. Sabemos que el portafolio que acabamos de proponer es P1, entonces el rendimiento esperado de P1 es igual a esta suma ponderada, ¿sí? En este caso aquí aparece el 50% multiplicando por este rendimiento y el otro 50% multiplicando a este otro rendimiento. En este caso entonces el portafolio tendría un rendimiento esperado de 2.39% cuando se decide invertir 50% en uno y 50% en otro. Ahora, en este ejemplo, ¿qué pasaría si ahora se decide invertir 60% en A y 40% en B? Pues se propone este portafolio P2, que ahora aquí se representa el 60%, el 40%, y entonces el rendimiento esperado de este portafolio, que es el R barra del portafolio P2, está dado nuevamente por este promedio ponderado. Aquí aparece ahora el punto 6, el punto 4, y el rendimiento esperado de este portafolio es mayor que el anterior. El anterior era 2.39 cuando se invertía 50 y 50. Aquí en este caso es 2.54. Aumenta porque como se está invirtiendo 60% ahora y 40% en el otro, como tiene un mayor rendimiento y si se le invierte más, pues el rendimiento esperado va a aumentar. Ahora, en el siguiente ejemplo,
¿Qué pasa cuando se hace al revés? 40% en A y 60% en B. Se determina nuevamente el cálculo y ahora lo que observamos es que el rendimiento esperado es menor, porque ahora se está invirtiendo una mayor cantidad en el que tiene un menor rendimiento y una menor cantidad en el que tiene un mayor rendimiento. Ahora, ¿qué pasa con el riesgo? Con el riesgo, nuevamente se va a determinar la desviación estándar, solamente que ahora se tiene, como habíamos mencionado, un portafolio. Entonces, ahora se tiene que calcular la varianza conjunta y posteriormente obtiene la raíz de esa varianza para obtener la desviación estándar que va a representar, como en el caso de un activo financiero, el riesgo. Ahora, ¿cómo se determina esa varianza conjunta? Se tienen dos rendimientos primero de forma individual de estos dos activos, A y B. Los respectivos rendimientos esperados son estos dos, RA barra, RB barra, y ahora se quiere calcular la varianza conjunta, la varianza de la suma de esos dos rendimientos que está dada por toda esta expresión, que al hacer una manipulación matemática se reduce a esta expresión de aquí, que es igual a la varianza de RA más dos veces la covarianza entre ellos más la varianza de rendimiento de B. ¿Sí? Entonces, la covarianza está dada por esta multiplicación, la suma más bien de este producto dividido entre t menos 1, que es muy parecido a la varianza, solamente que ahora se hace entre dos variables, en este caso entre los dos activos financieros, que es A y B. Ahora, por lo anterior, se tiene un portafolio con dos activos, A y B, en donde se invierte la proporción WA y WB, cada uno de ellos, y entonces la expresión anterior, esta que está aquí, cambiaría un poco y ahora ya está representado, nuevamente si matemáticamente se resolviera, se llegaría a este resultado, en donde ya observamos cómo la proporción invertida en A aparece aquí, la proporción invertida en A y en B, y la proporción invertida en B. A ver entonces, ahora, si se tiene un ejemplo en donde se toman los datos del ejemplo 1 y se consideran los rendimientos esperados individuales RA, RB, que son estos dos, que fueron los que se obtuvieron anteriormente, entonces la varianza de A estaría dado por este valor, la varianza de B por este otro valor. Y ahora, una vez que se tuvieran esas dos varianzas, se calcularía la covarianza, que está dada por esta expresión. Esa es la definición tal cual de la covarianza, ese concepto también básico estadístico. Y ahora ya lo que nos interesa es calcular la varianza del portafolio, que al sacarle la raíz cuadrada obtendríamos el riesgo de ese portafolio. En este caso, si se considerara 40% que se invierte en A y 60% que se invierte en B, entonces se tendría este portafolio, 40 y 60%. Entonces la varianza conjunta está dada por la expresión que mencionamos anteriormente, la expresión que aparece aquí, la 4, es esta tal cual. Lo único que vamos a hacer es sustituir los valores que nos están dando y así es como queda la sustitución, el 40%, aquí aparece la varianza de A, 40%, 60%, la covarianza, 60%, en el caso de B, la varianza de B, y obtenemos este resultado, que al momento de sacarle la raíz cuadrada obtenemos ya la desviación estándar, que es entonces el riesgo de este portafolio. Ahora, recapitulando, entonces tendríamos que, de acuerdo con los ejemplos que vimos, tenemos dos activos financieros, estos son sus rendimientos. Si se propusiera un portafolio donde se invierte 40% en uno y 60% en otro, se tiene entonces un rendimiento esperado de 2.24 y un riesgo de 0.59, que fueron los resultados que obtuvimos anteriormente. Bueno, esta es la manera de cómo se determina el rendimiento esperado y el riesgo de un portafolio conformado por dos activos. Aquí aparecen las referencias bibliográficas y eso es todo.